aún, porque al Señor le ha placido, porque nos quiere ver todavía con vida. Estamos aquí en esta mañana. Así que, hermanos, me alegra ver en la casa del Señor. Yo mientras preparaba este sermón, hermanos, yo pensaba en que uno a veces, cuando es joven, y a veces no tan joven, uno a veces hace cosas peligrosas. ¿Cuántos hicieron alguna vez algo peligroso en su vida que ahora dicen, ¿cómo lo pude haber hecho? Yo meditaba y yo pensaba que muchos quizás se involucraron en guerra de silbadores o guerra de pólvora. ¿Quién lo hizo? Nadie lo hizo aquí. Vaya. Guerra de silbadores, guerra de pólvora. Yo pensaba en eso. ¿Cuántas veces, hermanos, jugamos con pólvora a pesar que nos decían nuestros padres que eran peligrosos? ¿Cuántas veces jugamos con fuego por diversión? A veces cerca de algo inflamable. Algo que pudo haber terminado en una catástrofe y por gracias a Dios estamos aquí y todavía lo podemos contar. ¿Cuántas veces no fuimos a un lugar que no era muy seguro, que era muy peligroso? A veces quizás fuimos, no era por una vigilia, no era por predicar, sino que eran por otras razones, por otros motivos, y fuimos a lugares peligrosos. ¿Cuántos han nadado en aguas profundas? Más allá de la reventazón, dicen coloquialmente, donde solo las cabecitas se ven. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos se metieron al mar de noche? Algo peligroso. Y hermano, así podemos pensar en cosas quizás un poco temerarias, un poco extremas que hicimos quizás en nuestra juventud. Ahora ya quizás lo pensamos 2 veces porque tenemos gente que depende de nosotros, porque también la energía ya no nos dan. Ya no nos dan. La edad a veces da sabiduría o nos hace más precavidos, pero también la energía nos frena. Y hermano, quizás salimos de muchas de esas, salimos victoriosos o ilesos. Sin embargo, el hecho que hayamos salido victoriosos de todas esas situaciones no nos garantiza que va a ser así siempre. Si hacemos cosas peligrosas, hermanos, a pesar que usted sea muy hábil, que usted sea un experto, puede hacer que algún día no salga triunfante, que no salga ileso, que no le vaya tan bien. Y yo pensaba que esto es lo que muchas veces estamos haciendo nosotros, lo que la sociedad está haciendo. Está abusando de la paciencia de Dios. Porque no les va mal y dicen, ya seguimos vivos, ayer pequé y ahora amanecí, pues no pasa nada, puedo seguir viviendo así. Y estamos cayendo, o la sociedad está cayendo en eso, de creer que siempre se van a salir con la suya y que siempre les va a ir bien. Y están jugando con la paciencia de Dios. Yo quiero que en esta mañana, hermanos, abramos nuestras Biblias en segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, del 1 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Está al final, hermano, un poco antes de Apocalipsis. Unas cuantas páginas antes de Apocalipsis. Cuando lo tenga, me puede contestar con un fuerte amén. Y si puede, le agradecería si se pone de pie. Amén. Bueno, leemos la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Oramos. Padre y buen Dios, Señor, que está en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de dirigirme a este grupo de hijos tuyos, Señor. A este grupo de hijos tuyos que decidió, Señor, que tomó bien venirse a congregar esta mañana, Padre bendito. Habla sus corazones, Señor. Que todos nos podamos llevar algo a casa. Que algo, Señor,
pongamos en práctica, Padre, terminar este sermón, Señor. Quizás son cosas, Padre, son principios que hemos escuchado, pero lo olvidamos en el día a día, Señor. O lo pasamos por alto, Señor. El afán del día a día nos hace olvidar estas cosas fundamentales, estos principios fundamentales, Señor. Seas tú, Padre, recordándonos, Señor, que esta palabra pueda caer, Señor, en un terreno fértil. Pero lo más importante, Señor, que dé fruto, Padre. Pon gracia, Señor, en mí, Señor. Pon las palabras adecuadas, poderoso Dios. Dame los ejemplos necesarios, Señor, para poder comunicar esta idea como tú lo hablaste, Señor, a mí durante la semana, poderoso Dios. Que yo solo sea un instrumento, Señor, y que tú me uses, Padre, según tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El título de esta meditación es No juegues con fuego. Dígale a su hermano que tiene la par, no juegues con fuego. Si usted se lleva el título en esta mañana, yo creo que ya recordó gran parte de lo que leímos. No juegues con fuego. Y hermano, el versículo 1 comienza diciendo o haciendo un llamado a recordar las palabras del Señor. Usted lo puede encontrar en el versículo 1 y 2, como lo acabamos de leer. Es una invitación del apóstol Pedro. Hace un llamado para prestar atención a los profetas y a los mandamientos del Señor. Y ese es un llamado, hermano, que yo le hago en esta mañana, es leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Si usted lee la Biblia, amado hermano, y usted le pide dirección a Dios para entenderla, porque no se lee la Biblia como se lee un periódico, se debe pedirle al Señor instrucción, entendimiento, va a ser menos difícil que nos engañen o que nos confundan. Yo creo que ya bastantes, ya leímos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Quizás seríamos mentirosos si decimos, recuerdo todo lo que dice. No, hermano, la mente humana solo logra captar, pero es de tratar de, por eso tenemos que leerla constantemente para que no se nos olvide. Pero hay cosas fundamentales que recordamos, y como ya leímos la Biblia y lo seguimos haciendo constantemente, cuando estamos en una predicación o cuando estamos hablando con alguien, hay personas que creen o aparentan saber mucho de la Biblia cuando en realidad no lo saben. Cuando nosotros oímos algo y decimos, eso no parece, si no recuerdo haberlo leído en la Biblia. Y usted lo empieza a cuestionar. Por eso traemos la Biblia, hermano, aquí a la iglesia. Para confirmarle lo que yo estoy diciendo, está amparado con la palabra de Dios. No venimos a dar charlas motivacionales aquí. Venimos a exponer la palabra de Dios y por eso la leemos. No tenemos la Biblia nada más como un accesorio, como una extensión del cristiano. La traemos para leerla, la tenemos en la casa para leerla, hermano. Entonces, yo hacía esta comparación, que quizás hace 2 años, 3 años, cuando usted no leía la Biblia constantemente, ni los libros podía encontrar. Ahora usted tiene una idea de decir, Job es del Antiguo Testamento, Pedro es del Nuevo Testamento. Y poco a poco, hermano, mientras más vayamos leyendo la Biblia, más vamos a aprender. Y mientras más sepamos, vamos a poder discipular a otros y también llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y hermanos, esto es clave que recordemos lo que dice en 2 Timoteo 3:16, y se lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Por eso debemos leer la Biblia. Es un llamado que el apóstol Pedro hacía en estos primeros versículos. Debemos de atesorar la palabra de Dios, hermanos. Debemos de atesorar las predicaciones que escuchemos siempre y cuando estén sustentadas con la palabra de Dios. A veces caemos en el error de que porque el hermano se ve sencillo, no queremos poner atención o lo hacemos de menos. Si es palabra de Dios, tenemos que recibirla con humildad y tenemos que escucharla y ponerla en práctica, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Y esto, hermano, el Señor me hablaba a mí, que los que tenemos el privilegio, la responsabilidad de pararnos delante de un púlpito, delante de una congregación, debemos de prepararnos aún más para poder venir a hablar palabra de Dios. No venir a hablar lo que a mí se me ocurre, lo que oí por ahí, no, lo que dice la palabra de Dios. Y ese es un llamado, es un reto para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Tenemos que leer constantemente la palabra de Dios, estarla estudiando constantemente y sobre todo vivir en comunión con Dios. Porque si yo leo la Biblia, pero yo no vivo en comunión con Dios, es como que yo lea el periódico. Yo sé que la palabra de Dios jamás regresa vacía, pero debe ser un complemento. Tiene que haber un balance, debemos orar, debemos de doblar rodillas, si lo podemos hacer. Debemos cantarle al Señor. Todos esos elementos son importantes, amado hermano. Versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, dice que en los postreros días vendrán, ¿qué? Burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Quizás usted fue uno de los que se burlaban de eso. Estos están locos. Están diciendo que Cristo viene y ya pasaron más de 2000 años. Están locos. Hay gente que hasta se mofa de eso. Se mofa públicamente de eso, hermanos. Y van a venir y van a hacer hasta chistes de la venida del Señor. Lo podemos ver en redes sociales, lo podemos ver en medios de comunicación, cómo se están burlando de todo esto del Evangelio. Y es por eso, hermano, que nuestra fe debe estar firme para poder defender en lo que creemos. Si yo no conozco en lo que creo, no lo voy a poder defender.
No hay algo peor que ir a un examen y no saber, no haber estudiado. ¿Cómo yo me llamo hijo de Dios, me llamo cristiano evangélico y no puedo defender en lo que creo? Debemos de estar firmes, amado hermano, porque muchas voces van a venir a nosotros, compañeros de trabajo, familiares, y si no estamos bien cimentados o no estamos bien leídos, instruidos en la palabra de Dios, bien orados, nos van a confundir y vamos a decir, quizás es verdad. Sí, tienes razón. Cuando nosotros debemos de influir a los demás y no ser influenciados, amado hermano. La gente dice, ¿de cuándo nos dicen que Jesucristo viene y no viene? Y a veces, hermano, ellos toman eso como una excusa para poder vivir como ellos quieren. Versículos 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. La gente cree en cualquier cosa menos en Dios. Creen en la evolución, que es más difícil que sustentar que la creación que aparece en la Biblia, pero ellos están empecinados en creer en eso, en creer en cualquier otro tipo de teoría, pero no creen en Dios. Tratan de ningunear a Dios, tratan de hacerlo pequeño y venderlo como una fábula, como una leyenda que hemos creído, como una locura que nosotros decidimos creer. Pero sabemos, hermanos, que Dios es real. Yo he podido percibir a Dios en mi vida. A mí no me han tenido que contar, yo lo he vivido. Lo he vivido con mi familia y lo sigo viviendo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hasta cierto punto es la ignorancia en ellos que hablo. Porque ustedes, quizá muchos de ustedes ya estuvieron por ahí, que trataron de ignorantes a los evangélicos, a los cristianos, y ahora usted está de este lado. Usted que supo o que sabe cómo es estar fuera de los caminos de Dios, ore con más ganas, con más fervor por ellos, amados hermanos. Y la gente no reconoce que la humanidad fue casi destruida por el diluvio. Solo quedó Noé y su familia. Tratan de hacer pequeño el poder de Dios. Yo quiero que vayamos al versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Y escuchamos en esos días que la gente dice, es que Dios es amor, y por supuesto que Dios es amor. Dios no castiga, Dios no va a castigar a su creación. Eso es lo que escuchamos. Dios es amor, Dios es amor, y por supuesto que Dios es amor. Si Dios no fuera amor, no estuviéramos aquí sentados en esta mañana. Hermano, pero la paciencia de Dios, porque Dios es un Dios paciente, grande en misericordia, es paciente, no quiere decir que el juicio no vendrá. Y la gente no quiere escuchar esto. No le gusta escuchar esto. Dice, ya no quieren meter miedo. Es la realidad de la palabra de Dios. Y si no lo decimos tal cual lo dice, se nos va a demandar a nosotros, amado hermano. Porque nosotros conocemos la verdad. ¿Sabe qué, hermano? Que un día la paciencia de Dios se va a acabar y va a expresar su ira. Vamos a Isaías 66:15. Si alguien nos puede leer, lo agradecería. Isaías 66:15, si me pueden habilitar un micrófono. Por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Alguien? Amén. Hermana Reina. Gracias. Amén. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Amén, gracias. Palabra de Dios, hermano. Nos gusta creer, lo mencionaba, las promesas. Pero eso no nos gusta leer, a la gente no le gusta leer. Hasta mandan a imprimir en sus tazas, ¿verdad? Texto bíblico. Y qué bueno que tengan un texto bíblico. Pero también hay que leer esta parte. También hay que decir esto. Que habrá un día, hermano, en que la paciencia de Dios se va a acabar y va a expresar su ira. Le leo yo Joel 2 del 30 al 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Eso va a pasar, amado hermano. Y es mi responsabilidad, es su responsabilidad comunicar de esto. Habrá un juicio, habrá un día en que la paciencia de Dios se va a acabar. La gente está abusando de la paciencia de Dios y está haciendo lo que quieren a diestra y siniestra porque dicen, Dios no existe. Cuando les conviene, Dios existe, y cuando no, no. A su conveniencia cree Dios. Y hermano, va a haber un castigo para los impíos. Si leemos la segunda parte del 3:7, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impío. ¿Qué es un impío, hermano? En términos bíblicos, es alguien que no sigue los caminos de Dios, es alguien que vive en oposición a sus mandamientos. Yo creo que muchos anduvimos ahí. La impiedad, hermano, está asociada con el rechazo de la moral divina, la injusticia y la falta de arrepentimiento. Habrá un castigo de parte de Dios. Así como ha dado mucha paciencia o ha dado mucho tiempo para que nos arrepintamos,
también vendrá un día en que vendrá juicio. Dice en Apocalipsis 21:8, si gusta lo leemos, hermanos. Apocalipsis 21:8, se lo leo yo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Va a haber un castigo, hermano, lo dice en la palabra de Dios. Lo podemos encontrar también en Apocalipsis 20:14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste es cuando mandan un listado, ya sea del trabajo, cuando sea en la escuela, también podemos recordar que iban a ir a una actividad o que lo iban a premiar por algo. Qué triste es uno buscarse y no encontrarse. Qué alegría da cuando uno lo consideran. Recuerda, hermano, alguna vez que usted no fue incluido en una lista. Vaya, hermano, lo que hemos jugado fútbol, cuando no lo convocan a uno, no lo ponen en la nómina. Y uno se queda a un lado ahí esperando. Si es algo pequeño, algo sencillo, que uno se queda todo dañado y uno queda que no me pusieron a jugar. ¿Cómo va a ser, o qué tristeza, o qué dolor más grande va a ser no encontrar nuestro libro, nuestro nombre en el libro de la vida, hermano? Por eso, hermano, debemos de vivir en santidad. Debemos tratar de agradar a Dios, entregarnos completamente a Dios, reconocer que Dios es nuestro Padre, reconocer que solo no podemos, que necesitamos un Salvador, entregarnos completamente, sin reservas ni condiciones, que vivamos para alabarle a Él, que nuestras vidas, hermanos, sean un sacrificio vivo, que sea una ofrenda grata que llegue a Jehová. Hermanos, no debemos de jugar con Dios, no se juega con Dios. Hay una frase que leí por ahí que dice: no juegues con el rey. No vamos a jugar con el rey, hermano, no vamos a jugar con Dios, aunque no jugamos con el patrón. O usted juega con su patrón. Cuando digo de jugar me refiero que si le dicen quedamos a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde se envía lo que pidieron. No me está diciendo a las 5, no, después a las 7, después a las 9. Tal vez lo van a perdonar una vez. Hágalo de varias veces y van a buscar reemplazo. Lo van a mandar a vacaciones indefinidas. Eso sí es. Aunque no jugamos con las autoridades terrenales, ¿por qué sí vamos a jugar con la paciencia de Dios? No juguemos con fuego, amado hermano. No juguemos con Dios. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. No tratemos de entender los tiempos de Dios. No tratemos de comparar el tiempo de Dios con la idea del tiempo que tenemos nosotros. Y esto lo podemos hacer, lo podemos comparar, hermanos, o podemos hacer una relación. ¿Cómo ven los niños el tiempo a cómo lo vemos nosotros? Las que son maestras, un niño le pregunta, ¿cuánto falta para el recreo? Usted le dice, a los 5 minutos, ¿cuánto falta? Le dice. No tienen una idea, una noción del tiempo. Igual nosotros no podemos entender cómo funciona el tiempo para Dios. Y aquí lo dice, hermano. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Dios es Dios, hermano. No podemos cuestionar a Dios. Dios es Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Dios nos está dando tiempo suficiente para que nos entreguemos a Él. Y no es que el Señor le haya dado pereza venir, no es que se le haya olvidado, es que está dando más tiempo, es que estamos gozando de su paciencia. Y me encanta este versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿para quiénes? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, hermano. Por eso mandó a su Hijo. Para eso mandó a su Hijo, para que todos tengamos esa oportunidad. Usted sabe de memoria Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, Dios nos recibe con los brazos abiertos, estemos como estemos. Ahora bien, Dios nos recibe, así como estemos, Él nos recibe. Ahora bien, Él quiere transformarnos. Y yo hacía este análisis, que muchas veces escuchamos a Jesús, o podemos leer en los evangelios, que Él interactuó con pecadores. Interactuó con lo de menospreciado, con lo que nadie quería, y Él, siendo Jesús, Él habló con ellos. Él los sanó, Él los perdonó, pero muchas veces podemos encontrar esto en el evangelio que dice, vete y no peques más. Y la gente quiere adaptar esto que dice, no, que Dios nos acepta y ahí podemos estar con Él, estemos como estemos. No importa, yo sigo fornicando y estoy bien con Dios. Yo sigo robando y estoy bien con Dios. ¿Por qué será que el Señor Jesús dijo, vete y no pesques más? Porque quiere transformarnos. Él los aceptó, Él los recibió tal cual estaban, pero tenía que existir una transformación en ellos.
Jehová, nuestro Padre, quiere que seamos como Jesús. Y yo leía esto, cuando tratemos de recordar cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Le leo Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué tenía complacencia en Jesús? Porque era obediente, porque lo estaba honrando. Tenemos que ser como Jesús. Qué bonito sería que el Padre dijera esto de nosotros siempre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Será que el Padre va a tener complacencia en nosotros si vivimos una santidad a medias? No. Por eso debemos de ser como Jesús. Es bien común leer eso: seamos como Jesús, pero no lo aplicamos, amado hermano. Y yo meditaba en esto, hermano, que Dios nos recibe. Dios, así como en la parábola del hijo pródigo, Él lo recibió. Estaba sucio. ¿Venía con qué? ¿Con olor a animales? ¿Con olor a cerdo? ¿Con olor a desechos? Así venimos nosotros a los brazos del Padre. Y Él nos recibió así. Ahora bien, Él no quiere que siempre tengamos ese olor a cerdo. Él no quiere que tengamos olor a desechos. Vayamos y vamos a leer esto, hermano. Lucas 15:22, si alguien lo puede leer. Porque mucho queremos pretender, o la gente quiere pretender, de estar viviendo o tener una relación con Dios, pero oler como olía antes, oler a cerdo. Amén. ¿Quién tiene Lucas 15:22? Bueno, lo leo yo. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Él quería ver una transformación en él. No lo quería ver igual. Regresó a casa, el padre lo recibió, pero no iba a estar igual. Lo mismo aplica para nosotros, hermano. Tenemos que ser como Jesús. Él nos acepta tal cual estamos, pero tiene que existir un cambio en nuestras vidas. Yo no puedo decir que yo tuve un encuentro con Dios y estar igual. El hijo, cuando regresó, no parecía hijo del Padre. Parecía cualquier otra cosa, pero menos hijo del Padre. Para parecer hijo del Padre, y como el Padre lo quería ver, todo Padre, y eso lo podemos aplicar a nosotros. Cuando nosotros vemos a un hijo que está un poco sucio, ¿qué le decimos? Hijo, cámbiese. Hijo, vaya a bañarse. ¿O no decimos eso? Sí, ¿verdad? ¿A cuánto le dijeron, hijo, vaya a bañarse? Y ahora que nosotros, que somos pecadores, y ahora el Padre nos va a querer ver así sucios. El Padre nos dice: hijo, vaya a bañarse. Y me gusta esto: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No nos quiere ver descalzos. No quiere ver con buena ropa, hermano. No podemos vivir así, oliendo a pecado siempre. Podemos llegar a Él, y esto a veces el enemigo nos quiere decir: y vos vas a volver a la iglesia, y mira cómo andás. Volvamos a la iglesia, volvamos a los caminos del Señor, volvamos en arrepentimiento al Padre, estemos como estemos, pero bañémonos rápido, hermano. Cambiémonos rápido, no esperemos mucho tiempo. Y la paciencia de Dios ha sido mal interpretada, hermano. La gente lo ve como una licencia para para pecar. Creemos que la paciencia de Dios nunca se va a agotar, y es muy diferente la paciencia con la misericordia. La paciencia consiste en el tiempo que Dios nos da para arrepentirnos y cambiar antes que su juicio se manifieste. Aun cuando podemos hacerlo. Ya muertos, ya no podemos arrepentirnos. Vivos, hermanos, que nos podemos arrepentir. Es la paciencia de Dios antes que nos llegue juicio. Ahora bien, la misericordia consiste, hermanos, que siempre nos esperará con los brazos abiertos todo el tiempo. Siempre. Siempre y cuando haya una oportunidad antes que se acabe su paciencia. Podemos ver en la parábola del hijo pródigo cómo el padre fue misericordioso, lo recibió como estaba. Pero aún era tiempo para arrepentirse, hermano. Tengamos cuidado de no abusar de la paciencia de Dios. Dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mucha gente, hermano, vive a su manera porque Dios ha sido paciente. Lo han malinterpretado. No lo ven como una extensión o una muestra de amor de Dios, sino que lo ven como algo. Le han perdido el valor a eso, hermano, como cualquier cosa. ¿Qué dicen la gente? No, yo vivo en fornicación, pero me va bien en los negocios, me va bien en la universidad. Vivo en fornicación y mi novia no ha salido embarazada. Es lo que dicen. Mi vida no cambia, mi estilo de vida no ha cambiado y vivo en pecado, y la gente lo reconoce. ¿Qué dice la gente, hermano? Yo visito burdeles y no me ha dado sida, fíjese. Y siguen yendo. No me ha dado ninguna enfermedad. A mí nunca me ha pasado nada malo ahí, fíjese. Dios me protege, dice. Es la misericordia de Dios. La gente dice: no, yo sigo robando en la empresa y no se da cuenta mi jefe. No, yo sigo haciendo porque nadie se da cuenta.
Y lo hemos escuchado, hermano, que los ejemplos son un poco fuertes, pero es la verdad. ¿Qué dice la gente? No, yo manejo ebrio y no me pasa nada. El miércoles nos decían eso con el hermano Elmer en Sarepta, alguien que estaba en las calles. Nos decía, no, tratamos de aconsejarlo nosotros, decir, no, trate de buscar a Dios. Mire, si usted va a trabajar porque es conductor, deje el vicio. Puede pasar algo peor, se va a meter en otro problema. No, a mí nada me pasa, tengo técnicas, nos dijo. Hasta nos dio ahí un par de técnicas. Duro, hermano. Pero él no sabe si en el otro viaje que él va a hacer es cuando se acaba la paciencia de Dios. Y dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y decimos, no, Dios ha sido paciente con los impíos, y a veces nos salimos de esa bolsa, ¿verdad? Y hablamos, los impíos. Hermano, Dios ha sido paciente con nosotros. Yo reparaba y decía, ¿cuántas veces hemos salido de la iglesia y derechito a pecar? ¿Cuántas veces acabamos de leer la Biblia y vamos a pecar? Acabamos de salir de oración y a pecar. Acabamos de ayunar y a pecar. Acabamos de cantar, de desempeñar quizás un privilegio y a pecar. Y Dios no ha sido misericordioso con nosotros. No pudo haber consumido en ese momento. Duro, hermano. ¿Cuántas veces hemos ocupado el nombre de Dios en vano y no hemos sido consumidos? ¿Cuántas veces nos hemos parado aquí con amargura en el corazón? ¿Cuántas veces hemos visto cosas inapropiadas? Hemos hecho cosas inapropiadas y Dios no nos ha consumido. ¿Cuántas veces, hermano, hemos negado a Dios frente a nuestros amigos? Y yo puedo seguir así, hermano. Yo creo que el Señor ya más de algo nos habla ahorita. ¿Cuántas veces, después de escuchar palabra de Dios, hemos hecho el mal y no fuimos consumidos cuando quizás lo merecíamos? Pero, ¿qué pasó? Dios tuvo paciencia. Dios ha tenido paciencia. Ahora viene, recuerdo otra vez, no juguemos con fuego, hermano. No juguemos con el Rey. No juguemos con Dios. No podemos burlar a Dios, hermano. Y acabamos de leer Salmos en nuestro plan de lectura diario. Salmos 94, 8, 9. Me gusta, hermano. Dice, piense lo mejor, necios. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? El que le hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que le formó los ojos, ¿acaso es ciego? Dios ha tenido misericordia, Dios ha tenido paciencia con nosotros. Si uno de papá, hermano, uno bien sabe cuando el hijo le está mintiendo a uno. Uno bien sabe cuando el hijo anda haciendo algo que quizás no está conforme a lo que usted desea. Si uno, que es papá, que es humano, que le falla la vista, le falla los oídos, le fallan las rodillas, le falla todo ya a uno, ¿verdad? Uno se da cuenta ahora a nuestro Padre Celestial, al Creador. Me gusta. El que les hizo los oídos, dice, ¿acaso es sordo? ¿Será que Él no nos escucha cuando estamos diciendo cosas indebidas, hermano? No se escucha. No es por falta, no es por halaganería que Dios no nos consume, es porque es paciente. ¿Será que Dios no nos ve, hermano? El que nos formó los ojos, ¿será que no nos ve? Nos ve, hermanos. Nos ve cuando estamos haciendo lo indebido, cuando estamos maquinando lo indebido. Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Un día, hermano, la paciencia de Dios se va a acabar. Dicen, ya están metiendo miedo. Es lo que hacen en las iglesias. Hermano, estoy alertando. Cuando uno maneja y uno sabe que en una calle hay un cierto bache y uno le comunica al otro, ¿cómo no le voy a comunicar o cómo no vamos a comunicar la palabra de Dios? Un día la paciencia de Dios se va a acabar. O nos morimos y ahí ya se acabó la paciencia de Dios. Hasta ese día llegó. Hasta ese día nos tocaba. Y hermanos, no caigamos en esto. A veces reclamamos y le decimos a Dios, Señor, ¿y por qué esos que son impíos? ¿Por qué esos que son malos? Uno dice eso. Se libran de las catástrofes y uno hasta se puede enojar por eso. Hermano, en vez de enojarse, ore por ellos. Porque Dios está teniendo paciencia de ellos. No es que se la sepan de todas, no, es que Dios está siendo paciente con ellos. Un día nos van a llegar las consecuencias, hermano. Acabamos de leer lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Un día nos van a llegar las consecuencias o va a llegar el día del Señor, como lo acabamos de leer. El día del Señor, ya lo hemos estudiado en diferentes los martes. Es cuando la ira de Jehová se va a derramar. Si uno le tenía miedo a los papás cuando se enojaba, que son mortales, que son pecadores, igual que nosotros, ahora Jehová que es santo, que es el creador. Imagínense la ira de Jehová. Nos gusta imaginarnos el amor de Jehová, y el amor es infinito, pero también Él es santo. Si uno de padre se enoja cuando le han desobedecido, le están mintiendo en las propias narices a uno, ¿cómo no le va a molestar a Jehová que Él es santo? Que Él es el creador, es omnipotente. Es una realidad, hermano. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá, ¿cómo?
como ladrón en la noche. Va a venir como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El ladrón no avisa, hermanos, cuándo va a llegar a su casa. Es por eso que debemos vivir a cuentas con el Padre todos los días. No sabemos, hermanos, y se lo voy a decir yo constantemente, no sabemos cuándo va a ser el último día. No sabemos. La paciencia de Dios tiene un fin, pero Dios es grande en paciencia. Él es paciente, hermano. Yo le pregunto, ¿acaso no fue Dios paciente con el pueblo de Israel? Claro que fue paciente. ¿No fue paciente con los ninivitas? Claro que fue paciente. Acabamos de estudiar eso. ¿Cuántas veces no mandó Jehová mensajeros al pueblo de Israel? Muchas veces. No lo pudo haber consumido en el momento. Él fue paciente. Él mandó mensajeros, trató de advertirles. Le leo 2 Crónicas 36:15, dice, el Señor, el Dios de sus padres, les envió constantemente mensajes por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Yo le pregunto, ¿cuántas veces, cuántas predicaciones hemos oído, cuántos mensajes hemos escuchado de entregarnos completamente al Señor y no lo hemos hecho? Muchos, hermanos. ¿Cuántos sermones no hemos oído nosotros? ¿Cuántos capítulos de la Biblia no hemos leído? ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántas alabanzas no hemos oído? Alabanzas con base bíblica, muchas. Y podemos ver, hermano, y pueden decir, no, pero es que el Señor, Él no nos va a castigar, Él no va a castigar a su creación. Él castigó a su pueblo, hermano. El reino del norte, ¿qué pasó? Fue exterminado, fue casi completamente desaparecido. Le leo 2 Reyes 17:23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como Él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿No cumplió Dios el castigo? Lo cumplió. El reino del sur, hermano, también fue llevado a Babilonia. ¿Cuántos profetas no mandó diciendo arrepiéntanse? Arrepiéntanse. Y la gente decía, no, eso nunca pasa. ¿Cuántos profetas antes no han pasado diciendo lo mismo? No va a pasar. Segundo Reyes 25:21, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Podemos ver en la Biblia cuántas veces el castigo de Jehová se hizo realidad. Cuántas veces les advirtió. Y también pues hubo un juicio, hubo un castigo. Lo mismo aplica para nosotros. Nos está advirtiendo, pero también un día, hermano, vamos a ver las consecuencias. Y estamos a tiempo para enderezar nuestros caminos. El día de arrepentirse es ¿cuándo? Hoy. Porque estamos vivos, hermanos. Dice, hoy, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Dice en Hebreos 3:15. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dice en 2 Corintios 6:2. Dios nos da tiempo para arrepentirnos, amados hermanos. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Dios nos ha dado mucho tiempo para arrepentirnos hasta el día de hoy. No va a ser una excusa decir, Señor, que no tuvo tiempo suficiente para arrepentirme. Señor, es que no me quedó claro a mí lo que quería. Más claro como está en la Biblia, hermano, no se puede. Más claro no puede ser el Señor en su palabra, hermano. Arrepintámonos, porque Jehová un día desatará su ira. Arrepintámonos, hermanos, porque tenemos mayores bendiciones de vivir en santidad que vivir en pecado. Y nosotros, hermanos, también debemos de aplicar esto en nuestras vidas, porque tenemos que tratar de replicar el amor de Dios. Queremos la paciencia de Dios y decimos, no, qué bueno lo que vamos a leer, si Dios es paciente. Sí, pero nosotros no queremos tener paciencia tampoco con el prójimo y tenemos que aplicarlo en nuestra vida. A veces a nosotros se nos olvida cuando fuimos niños, a veces somos impacientes con nuestros hijos, pero también un día nos costó ponernos los zapatos a nosotros. Un día nos costaba, pues, vestirnos, ponernos los botones de la camisa un día, porque también fuimos niños. Un día también aprendimos a manejar y se nos apagaba el carro muchas veces. Y ahora no queremos tener paciencia con los demás. Y así lo podemos aplicar. Le puse dos ejemplos bastante cotidianos, pero lo mismo en la iglesia. A veces exigimos madurez espiritual en los hermanos recién convertidos y nosotros no lo estamos mostrando. Queremos que los hermanos recién convertidos den bastante fruto y nosotros quizás lo estamos dando como deben de ser. Debemos de soportarnos unos a otros, como dice la palabra del Señor. Ser amables unos con otros, como dice la palabra de Dios, hermanos. Seamos pacientes, así como Jehová es paciente, también seamos pacientes, hermanos. Tratemos de ser pacientes con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. En el trabajo, hermanos, seamos comprensivos, seamos pacientes con los nuevos, porque también un día nosotros fuimos nuevos. Porque también nosotros un día fuimos nuevos en algo. Un día nosotros fuimos los que andábamos preguntando y nadie nos ayudaba. Tengamos paciencia, se nos olvida. También un día, a veces llegamos quizás a dominar bastante bien un privilegio o un ministerio, por decirlo así, pero también un día no sabíamos ni dónde pararnos. También un día, hermanos, fuimos nuevos en la fe. Este hermano ni sabe dónde queda Éxodo.
No sabe ni cuántos mandamientos son. Hermano, un día también nosotros no conocíamos. Tengamos paciencia con todos, tengamos paciencia, mostremos el amor de Dios. Trabajemos unidos, hermanos. Y dice, amados, si Dios así nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros, como dice en primera de Juan. Yo quiero leer esos últimos versículos, ya para ir terminando, hermano. Versículo del 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vivir en santidad, hermano. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 3, hermano. Pero nosotros, ¿qué? Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hay una esperanza, hermano. La gente se queda, quieren meterle miedo. No es miedo. Estamos hablando de las consecuencias de lo que va a pasar, pero hay una esperanza. Dios es un Dios justo y me gusta, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios está siendo paciente con nosotros. ¿Cuánta gente no se mofa del nombre de Dios públicamente? Lo podemos ver ahora en ceremonias públicas, en actos públicos. Ya la gente no se esconde para hacer burla del nombre de Dios, y Dios no lo pudiera consumir en ese momento. Por supuesto que pudiera hacerlo, pero está siendo paciente. Está siendo paciente con usted, está siendo paciente conmigo. Este día, hermanos, podemos elegir entre destrucción y cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quién quiere cielos nuevos y tierra nueva? Yo quiero cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quién quiere destrucción? Pues comportémonos como tal. Porque a veces decimos, no, yo quiero cielos nuevos y tierra nueva. Pues sí, pero mis actos, ¿qué dicen? Lo contrario. No abusemos de la paciencia de Dios, amado hermano. No juguemos con fuego. No juguemos con el rey. No se puede jugar con el rey. No se puede jugar con la autoridad. Lo podemos aplicar hasta en el día a día. En un retén policial, póngase a bromear con el policía, a ver cómo le va. No lo haríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos pueden llevar detenidos. Y si no bromeamos con el policía, que es la autoridad terrenal, ¿por qué con Dios íbamos a jugar? ¿Por qué si vamos a jugar con la paciencia de Dios? Nadie sabe cuándo se va a acabar la paciencia de Dios. Él es grande en paciencia, su misericordia es inmensa, infinita. Pero el tiempo de nosotros está contado, hermanos. Dios no deja de ser, nosotros vamos a morir un día. Así que en esta mañana, hermanos, quiero dejarle esto. Es un buen día para elegir entre destrucción, cielos nuevos y tierra nueva. No juguemos con Dios, hermanos, no juguemos con fuego. No se juega con el rey, hermanos. Quiero que nos pongamos de pie, amado hermano. E invito también a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están sintonizándonos. Hay una esperanza. Sí, hay un castigo. Habrá un día en que la ira de Jehová se derramará, pero hay una esperanza. Y el Señor nos recibe con los brazos abiertos. No sé, amado amigo, amado hermano, cómo está tu corazón en esta mañana. ¿Cómo está tu vida? No sé si como el hijo pródigo has estado entre los cerdos, lleno de pecado, en una vida llena de pecado. Y el enemigo nos dice, no, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios así? El Señor te recibe. El Señor te quiere limpiar, te quiere poner ropa nueva, te quiere poner calzado nuevo, te quiere poner un anillo. Pero debes entregarte a Él completamente. Debes entregar tu vida. Este es un buen día para hacerlo. Te invito a que también lo hagas en casa, que te entregues completamente a Dios y que busques la palabra de Dios. Dios te bendiga.